Bienvenidos a un nuevo módulo de Geodesia. En este caso vamos a hablar de los sistemas globales de navegación por satélite y algunos aspectos relacionados con las implicaciones de su uso, aplicaciones, etcétera. Bueno, el término GNSS, que hace referencia bueno, no, es el acrónimo, ¿no?, de Global Navigation Satellite System, es un nombre genérico que hace referencia básicamente a todos los sistemas de navegación que proporcionan o brindan posicionamiento y desplazamiento a los usuarios con una cobertura global, es decir, independientemente de dónde nos encontremos ubicados sobre la superficie terrestre. Aunque obviamente va a haber condiciones que favorezcan o perjudiquen a la señal, a nuestro recibidor, ¿no?, de forma autónoma. Para ello también están los sistemas de aumentación que contribuyen a mejorar la calidad de esa señal, como veremos más adelante. Bueno, el primer sistema operativo que se conoce es con el que genéricamente hablamos de los sistemas globales de navegación satelital, que es precisamente el GPS o la red, más bien la red Navstar, asociada al sistema GPS, que es de cobertura global, a pesar de desarrollarse, bueno, junto con otros sistemas que socialmente están todos englobados dentro del concepto este genérico, ¿no?, de GNSS, eh, asociado pues a cualquier sistema global de navegación. Bueno, ha habido históricamente muchos problemas que se han ido solventando mediante técnicas de mejora de la receptividad, de la calidad de la señal, tanto en los recibidores como en el tipo de señal, como veremos más adelante. Eh, bueno, por ejemplo, en los años 80, en el contexto de la Guerra Fría, pues tenemos el derribo por un error del avión de la Korean Airlines en 1963. Por ahí les voy a compartir el enlace a ese documental, bueno, un documental que trata esta cuestión, ¿no? Básicamente es un error de posicionamiento por parte de la aerolínea, bueno, del avión. Básicamente es un error humano, ¿no?, que provoca una invasión del espacio aéreo ruso y que, bueno, termina trágicamente con el derribo de ese avión. En realidad, los fallos de geolocalización en sistemas de navegación realmente mm, son muchos, hay muchas anécdotas, incluidos en el contexto actual de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, ya les comenté que algunos de los fallos, sin querer eximir, por supuesto, de responsabilidades al régimen ruso, por ejemplo, en masacres como la de Gerson o muchas otras que todavía están por esclarecer. Ciertamente algunas de ellas se deben precisamente a la falta de tecnología, incluso al uso de navegadores comunes de usuario instalados sobre aviones, sobre cazas rusos en la actual guerra de Ucrania. Hay muchas anécdotas que podríamos tratar al respecto. Eh, por ejemplo, digamos el caso en 2016 de la aplicación Waze, basada en tecnología de recepción satelital de señal, de posicionamiento y de navegación, que provocó pues accidentes como este que fue famoso y que a raíz quizá de este y de otros accidentes o de otros problemas, se dejó de considerar como una verdad absoluta, sin fallos, las señales que nos proporcionan los satélites. En este caso, puede ser un error de posicionamiento, pero también un fallo en la cartografía base que utilizan este tipo de navegadores. Porque, digamos, Waze nos puede brindar una posición con un error inferior a 4 metros,
pero no es capaz de decirnos en algunos casos si nos estamos metiendo contravía. Y eso depende de la empresa que generalmente nos hace responsable, lógicamente, a la hora de informarnos sobre algo que tiene que ver con la cartografía base del espacio en el que nos movemos. Y es, por ejemplo, saber si nos estamos metiendo en vía o contravía por una calle, ¿no? Hay muchas otras anécdotas relacionadas con la cuestión de los errores en posicionamiento. Por ejemplo, los famosos bombardeos finales de de los años 90 durante la guerra de Kosovo. Creo que fue en el año 99, entre el 98 y el 99 se produjeron unos bombardeos, por ejemplo, en Belgrado, y uno de ellos fue el bombardeo por error en Belgrado de la embajada china, con motivo de la intervención de la OTAN para bueno, frenar la guerra que había iniciado Serbia en Kosovo, por ejemplo, en los Balcanes. Eh, Tenemos también anécdotas que no dispongo aquí, pero por ejemplo, de nuevo la cuestión de que se tiene que combinar una calidad de señal recibida con un criterio cartográfico en el terreno. Y de lo contrario, ocurren, por ejemplo, sucesos como el de bueno, pues, extranjeros, concretamente norteamericanos, habituados a un plano urbanístico endamero, ortogonal, que se meten con un coche alquilado por España en ciertas ciudades que son patrimonio, con un trazado medieval en el cual bueno, pues, la verticalidad de las paredes influye en la señal, negativamente, claro, y también el hecho de ser calles peatonalizadas, que eso, en algunos casos Waze no informa de que son calles peatonales y produce situaciones pues, complicadas. Bueno, entonces los sistemas globales de navegación por satélite, conocidos popularmente como GPS, la razón principal es porque se utilizan normalmente la frecuencia y la señal del sistema Navstar, ¿no? Y que implican conceptos de algoritmos que son en realidad genéricos y que van enfocados todos a lo mismo, que es posicionamiento y no necesariamente con relación a los sistemas de aumentación. Tenemos GPS, pero obviamente tenemos GLONASS, tenemos Compass, Beidou, tenemos actualmente operando Galileo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, GPS y GLONASS eran los únicos sistemas globales que estaban plenamente operativos. Ya actualmente, eh, hablando ya en presente, tanto Compass, Beidou como Galileo están plenamente operativos eh, y, y proporcionando señales que, bueno, en el caso del contexto de la zona geográfica en la que nos encontramos, sigue teniendo más peso GPS y en ocasiones GLONASS y Beidou, por ejemplo, que Galileo, en cuanto a cantidad de satélites que pueden captar nuestros recibidores, ¿no? Y se encuentra en proceso, pues, sistemas regionales de aumentación, es decir, de antenas terrestres que incrementan la calidad de la señal. Por ejemplo, es el WAS, que es el Wide Area Augmentation System, que es de Estados Unidos, el EGNOS, por ejemplo, que es de la Unión Europea, el SMAS, que es el Multifunctional Satellite Augmentation System, que es de Japón, que está ya culminado o terminado. Y bueno, eh, aquí les comento, ¿no?, que la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, que en los 90 desarrolla una serie de actividades y de proyectos enfocados a definir un sistema de navegación aérea eh, global, interoperable,
eh, basado en los sistemas GNSS y todas las constelaciones disponibles. Es decir, sería una estandarización para que en cualquier parte del mundo, independientemente de donde nos encontrásemos, se utilizara el mismo modelo de navegación. Eh, Estos sistemas, que tienen un enorme potencial, hay que sumarle las ventajas de esta hoja de ruta o de esta planificación a largo plazo que hizo la OACI, eh, digamos, con una serie de objetivos entre los cuales está pues, el posicionamiento y navegación operacional para vuelos comerciales y no comerciales de todo tipo, eh, el posicionamiento y navegación que está en desarrollo, la aumentación y el control diferencial de calidad de la señal, los sistemas GNSS diferenciales. Bueno, hay toda una serie de sistemas de control y de monitoreo. Actualmente, digamos, en aeronáutica, todos los aviones y vuelos combinan GNSS con radiofaros, ¿ok? Y el tipo de señal fundamentalmente son ondas de radio, y son sistemas similares que permiten aproximaciones hacia los aeropuertos con una precisión mucho mayor que la de hace 15 años, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de acrónimos aquí. Por ejemplo, el caso de SPAS, que es el acrónimo de Satellite Basic Augmentation System, eh, que es básicamente un sistema de corrección. El GBAS, que es el Ground Basic Augmentation System, que es otro sistema de corrección basado en radiobalizas, no en satélites como el anterior. De hecho, el GBAS es un sistema que combina la frecuencia VHF y la frecuencia UHF, y que tiene la ventaja de no depender de satélites geoestacionarios, porque no está diseñado para regiones tan amplias, ¿no? Luego tenemos el EGNOS, que es el European Geostationary Navigational Overlay Service de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. El WASS, que es el Wide Area Augmentation System de Estados Unidos, vinculado a NavStar. El MSAS, que es el Multifunctional Satellite Augmentation System de Japón, de la QZSS. Tenemos también el LAAS, que es el Local Area Augmentation System, y los pseudoliths, que son pseudosatélites que mejoran eh, el DOP, la Dilution of Precision, mediante la superposición o el solape de señales. Bueno, en cuanto a las perspectivas comerciales en el corto plazo de la tecnología GNSS a nivel internacional, pues tenemos ahí un informe relativamente reciente, de 2012, donde se hace una proyección del potencial económico y de la penetración en campos profesionales eh, de las tecnologías eh, de Global Navigation Satellite Systems en general, y el campo tradicional que solía tener de mercado, que era el de la geodesia y la topografía, sigue siendo fundamental para el campo profesional de estos técnicos, geodestas, topógrafos, agrimensores, etcétera, pero ya no es, digamos, un volumen que se ciñe exclusivamente a este campo, sino que se ha ampliado exponencialmente hacia
hacia otros campos profesionales y otras aplicaciones, ¿no? La Comisión Europea, de hecho, estima, tomando en cuenta también que en aquel momento Galileo no estaba operativo, pero lo iba a estar en pocos años, eh, que entre el 6 y el 7% del PIB, por ejemplo, de la Unión Europea, insisto, ya con Galileo operativo, eh, iba a depender de este tipo de tecnologías. ¿Ok? Las cifras son tremendas, o sea, tremendas, ¿no? 800.000 millones de euros proyectados como, como producto, como porcentaje directo o indirecto relacionado con el PIB de toda la Unión Europea. O sea, realmente es casi uno de los vértices de la nueva economía global, ¿no? Que se proyecta. Entonces, actualmente se cree que hay más de 200, perdón, de 2.000 millones de receptores de navegación por satélite. Eh, bueno, realmente 6.000 millones en 2022, que actualmente creo que estaba, para 2022 creo que estaba en realidad en 8.000. Si no tengo la cifra exacta, ahí se la pasaré. Eh, Casi es prácticamente como si cada persona del mundo tuviera ya un colector, es decir, un dispositivo que en la mayor parte de los casos es un smartphone, pero en otros casos también puede ser navegadores tipo Garmin o Trimble, que ya no son tan populares como hace unos años, cuando realmente los smartphones no tenían una calidad de señal eh, lo suficiente. Actualmente, ese aumento en la calidad de la señal de los recibidores en smartphone ha hecho eh, no, que queden en el pasado esos antiguos receptores que tenían forma de celular, pero que básicamente lo que hacían era lo mismo que hacen los smartphones actuales, recibir señal de diferentes sistemas. Eh, bueno, en esto cuenta también los vehículos aéreos de pilotaje remoto, ¿no? Dentro de esta estadística de usuarios. Entonces tenemos como mercado de negocio segmentado o dividido por áreas temáticas, que ahí lo tienen en la imagen de la derecha, principalmente. Los sistemas de navegación, dispositivos de navegación portable, perdón, que serían los PND, sobre dispositivos autónomos o sobre vehículos, ¿no? Pues navegaciones de apoyo, aplicaciones de desplazamiento inteligente. También tenemos servicios basados en localización LBS, que es compatible, está una compatibilidad entre servicios online y telefonía móvil. En aviación, los dispositivos GNS para aviación comercial, regional, estatal también, aunque esa ya es minoritaria. Eh, por supuesto, en agricultura, la orientación, por ejemplo, de los tractores, sistemas automatizados de labores agrícolas con tecnología, por ejemplo, VRT y de dirección automática. En la agricultura, por ejemplo, John Deere tiene sus propios equipos de agricultura de precisión ya, como parte de los paquetes que ofrecen al cliente, ¿no? En marítima, pues flota mercante, aplicaciones GNS en el mar abierto, incluso, bueno, eh, aquí tendríamos también satélites de observación militar y de mantenimiento de fronteras, ¿no? Y por supuesto, pues geodesia, topografía, agrimensura, levantamientos en el ámbito de la ingeniería de precisión, hidrografía, etcétera. Bueno, con respecto al posicionamiento, a la obtención de posicionamientos basados en una señal que nos transmite el satélite,
Cuando se conocen las posiciones con alta precisión de los satélites, es decir, la ubicación o efemérides, las que hemos hablado ya, se obtiene una posición del receptor X, Y, Z. En principio, con eso basta mm, para obtener una señal que se basa en la medición de las distancias entre satélite y receptor. Pero no solamente de cada uno de esos satélites con el receptor, sino entre los propios satélites. De hecho, donde los satélites intersectan, ahí es donde se produce la señal. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que tenemos tres, tres parámetros más uno, es decir, cuatro, que serían X, Y, Z y el tiempo. Y en cuanto al tipo de señal que podemos obtener, esta puede ser, las coordenadas que podemos obtener son absolutas. Las absolutas se basan en que los puntos son determinados con respecto a un sistema de referencia global, por ejemplo, basado en el elipsoide WGS84, y solo existe un receptor. Esta es la característica principal. Entonces, en un GPS absoluto, como este que están observando, los parámetros orbitales son X, Y, Z y el tiempo, se retransmiten en el mensaje y se determina una posición de cada uno de esos satélites con una pseudodistancia obtenida mediante observación de efemérides y con intersección inversa se determina posiciones de todos esos parámetros. ¿Qué ocurre? La posición absoluta suele ser una precisión que puede ser métrica o incluso submétrica en cuanto a precisión obtenida mediante técnicas de observación absoluta. Entonces, recopilando o resumiendo de nuevo, observación absoluta se caracteriza porque es con un solo receptor. Nuestra posición, un solo receptor y se recibe la señal. La diferencial, en cambio, se obtiene mediante correcciones, como su propio nombre indica, diferenciales a partir del estacionamiento de un receptor en un punto de coordenadas conocidas y se transmite a través de un sistema de comunicación, puede ser por satélite, por internet, por módem, es decir, puede ser por señales de radio, puede ser por Bluetooth, bueno, hay muchas formas de comunicación entre, entre esa estación receptora y la principal, ¿no? Entonces el receptor móvil aplica esas observaciones registradas. Eh, la corrección, perdón, las observaciones o las posiciones obtenidas mediante técnicas diferenciales pueden ser por código o fase. Cuando es por código, la precisión suele ser centimétrica. Cuando es por fase, puede llegar a ser milimétrica. ¿Ok? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la base del GPS diferencial es la corrección que se denomina RTK. Es decir, yo tengo un receptor en una estación y tengo un rover, es decir, una antena adicional que lo que hace es corregir los errores de cada uno de los satélites que la estación receptora principal está recibiendo. Y normalmente esta corrección RTK se produce en tiempo real y es la que nos proporciona, digamos, esa mayor calidad en la señal recibida. Bueno, y con esto terminamos estos aspectos genéricos y vamos a entrar con los sistemas operativos presentes y cada una de sus características.